Tenemos otro referente de derecho penal, ya representante de Latinoamérica, amigo igual personal y de la Universidad Central, el doctor Javier de la Fuente. Él es igual un destacado jurista de Argentina, es juez de cámara en este momento, si no me equivoco, juez de cámara de la ciudad de Buenos Aires, es doctor en jurisprudencia por la Universidad de Madrid, y bueno, tiene un trabajo en referencia a las causas de justificación, que son los elementos subjetivos de las causas de justificación. Adicionalmente a esto, Javier es discípulo del profesor Cerezo Mir y también del profesor Edgardo Dona. Ha sido un destacado jurista a nivel latinoamericano, a nivel argentino. De igual forma, tuvimos el gusto y honor de contar con él como profesor de la maestría de la Universidad Central. Así que Javier, bueno, va a disertar en referencia a un tema bastante álgido que nosotros tenemos a nivel latinoamericano, sobre todo por las cuestiones sociales y también con esto depositado en la política criminal, que es básicamente la violencia de género. Y por supuesto, enfocado desde un punto de vista penal, es decir, qué sucede cuando existe la concurrencia de una causa de justificación, específicamente la legítima defensa, en esta clase de casos. Así que me parece un tema bastante interesante en la cual nosotros tenemos que ver, lamentablemente, como comunidad jurídica y comunidad social a nivel latinoamericano. Así que, Javier, el tiempo es tuyo y muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar de vuelta con ustedes, Miguel, Brenda, con todos los colegas de la maestría, ¿no es cierto? Que hace un poquito terminamos también el curso. Bueno, yo voy a hablar de un tema muy específico, me voy a referir concretamente al problema de la legítima defensa cuando la agresión ilegítima se produce en contextos de violencia doméstica, ¿no es cierto? Me interesa simplemente hacer algunas reflexiones básicas acerca de las características que se presentan concretamente en el ejercicio de la legítima defensa en el marco de agresiones producidas en contextos de violencia doméstica. Lo primero que me parece fundamental tener en cuenta es que la legítima defensa, sin lugar a dudas, es la causa de justificación que mayores derechos otorga. Es decir, la legítima defensa es por excelencia la eximente de responsabilidad que más daños en los bienes jurídicos ajenos permite causar, es decir, que mayores menoscabos o injerencias en los derechos de terceros permite provocar. Básicamente la legítima defensa incluso, esto es tan claro, digo que la legítima defensa incluso admite daños desproporcionados en los bienes jurídicos del agresor. Es muy importante diferenciar la legítima defensa del estado de necesidad. En la legítima defensa no se trata simplemente de resguardar un derecho que se encuentre en situación de peligro, que se encuentre en riesgo como consecuencia de un mal o de cualquier peligro ajeno, sino que en la legítima defensa de lo que se trata fundamentalmente es de resguardar un derecho, pero de resguardarlo de una agresión ilegítima, es decir, de un ataque que resulta al mismo tiempo violatorio del orden jurídico. La razón de ser, es decir, el fundamento de por qué la legítima defensa otorga mayores derechos que cualquier causa de justificación, tiene una explicación que es muy clara. Si uno lo piensa bien, en la legítima defensa todo tiene origen en la voluntad antijurídica del agresor. Es decir, la situación que se presenta en un caso de legítima defensa tiene un origen muy particular. Tiene origen en la propia decisión antijurídica del agresor. Es decir, es el agresor el que llevando a cabo su comportamiento en contra del derecho, da lugar a la necesidad de la defensa. Y en realidad es el propio agresor el que podría dejar sin efecto esta necesidad de la defensa, sencillamente haciendo algo para lo cual se encuentra jurídicamente obligado, es decir, no agrediendo o desistiendo de la agresión ya iniciada. Entonces, esto es muy importante comprenderlo. La legítima defensa permite causar menoscabos desproporcionados en los bienes jurídicos del agresor, fundamentalmente porque en la legítima defensa la situación de necesidad tiene un origen muy particular que es esa voluntad antijurídica del agresor. Por lo tanto, la legítima defensa como causa de justificación no puede ser únicamente entendida a partir del llamado fundamento individual, es decir, a partir de la idea de que existe una necesidad de proteger un derecho o un bien jurídico en situación de peligro, en situación de riesgo, sino que es importante, fundamental, reconocer y aceptar también el llamado fundamento social de la legítima defensa. Quien actúa en el marco de una legítima defensa
no solo está actuando en defensa del derecho puesto en riesgo por la agresión, sino que está actuando al mismo tiempo, simultáneamente, en defensa del orden jurídico. Quien se defiende de una agresión ilegítima, o quien defiende a un tercero de una agresión ilegítima, está defendiendo al mismo tiempo al derecho, al orden jurídico en general. Me interesa simplemente, en esta muy breve exposición, hacer algunas aclaraciones concretas con relación a los requisitos de la legítima defensa en lo que concierne a agresiones que se presentan en contextos de violencia doméstica. Me refiero concretamente a aclaraciones relativas a cómo debe ser entendida la agresión ilegítima, cómo debe funcionar el requisito de la necesidad racional de la defensa y aclaraciones también atinentes al requisito de la falta de provocación suficiente. Veamos en primer lugar algunas aclaraciones concernientes al problema de la agresión ilegítima. Pues bien, me parece fundamental, me parece importante tener en cuenta que por agresión ilegítima cabe entender básicamente cualquier comportamiento jurídicamente desaprobado que lesiona los derechos de la mujer afectada o de un tercero que se encuentra vinculado a ella. En materia de violencia doméstica es muy importante tener en cuenta que la agresión ilegítima no necesariamente debe suponer una agresión física, es decir, la agresión ilegítima no supone necesariamente violencia física. Por supuesto que si hay violencia física también hay agresión ilegítima, pero puede haber casos de agresión ilegítima que no supongan supuestos de violencia física. Porque a través de la agresión ilegítima se pueden afectar otra clase de derechos diferentes y no solamente se puede afectar la vida o la integridad física o la salud de la víctima, sino que se puede poner en peligro o afectar otra clase de derechos. Por ejemplo, pueden existir agresiones contra la intimidad. Pensemos en el caso del sujeto que, ofendido porque su expareja quiso terminar la relación, empieza a divulgar imágenes íntimas sin su consentimiento. Claramente esto es una agresión legítima y permite una reacción con la legítima defensa. Puede haber agresiones contra la tranquilidad, ya voy a hacer específicamente referencia a eso, me refiero a la tranquilidad psíquica de la víctima, y puede haber agresiones también contra el honor, puede haber agresiones contra el patrimonio, es decir, lo que quiero sostener básicamente es que la agresión ilegítima producida en contexto de violencia doméstica constituye sin ninguna duda uno de los casos de violencia contra la mujer, y por lo tanto puede configurarse en cualquiera de los supuestos de violencia contra la mujer. Si puede tratarse de una violencia física, de una violencia psicológica, de una violencia sexual o incluso de una violencia patrimonial. Es decir, entran, digamos, en juego todas las distintas modalidades de violencia, por ejemplo, a las que hace referencia la Convención de Belén do Pará, ¿no? Que básicamente se refiere a estas clases de violencia. Con relación a la agresión ilegítima, también es muy importante tener en cuenta que a los fines de la legítima defensa tampoco es imprescindible, tampoco es necesario, desde mi punto de vista, que la agresión constituya una conducta típica. A diferencia de lo que algunos autores han sostenido, creo que no es un requisito legal que la agresión constituya una conducta típica, sino que para que exista agresión ilegítima es suficiente con que la agresión sea una conducta jurídicamente desaprobada. Por lo tanto, puede haber agresión ilegítima, por ejemplo, cuando existen hostigamientos, malos tratos, que no lleguen a configurar delito, ¿no? Por ejemplo, hostigamientos verbales o físicos, malos tratos físicos, violencias psicológicas, que no impliquen lesiones o que no impliquen, por ejemplo, violencias psicológicas que no impliquen amenazas. Si no necesariamente la agresión ilegítima producida en contextos de violencia doméstica debe configurar una conducta típica y por lo tanto una conducta delictiva. Es muy importante en lo que respecta a la agresión ilegítima hacer algunas aclaraciones fundamentales con respecto al requisito de la actualidad de la agresión. Cuando hablamos de actualidad de la agresión en la legítima defensa, obviamente estamos refiriéndonos a dos problemas fundamentales. La primera cuestión tiene que ver con el momento inicial, es decir, la pregunta de cuándo empieza una agresión, y luego viene la siguiente pregunta, es cuándo termina una agresión ilegítima. Los dos momentos definen el problema de la actualidad de la agresión ilegítima. El momento inicial de la agresión se encuentra determinado por el concepto de inminencia. Una agresión es actual incluso antes de que comience, es decir, antes de que se lleve a cabo, en la medida en que resulte inminente. ¿Cuándo es inminente una agresión? Bueno, se incluyen fundamentalmente
el momento, los actos inmediatamente anteriores al comienzo del ataque, al comienzo de la agresión. Claro, esto es muy importante aclararlo. La ley permite ejercer la legítima defensa incluso antes de que el ataque comience, es decir, antes de que el ataque comience, porque básicamente lo que el Estado procura, lo que la ley procura es garantizar una defensa efectiva. Y en lo que respecta al momento final de la agresión, es el momento que se define con la persistencia. Una agresión es actual una vez iniciada, cuando continúa, es decir, cuando todavía persiste, cuando es persistente. ¿Cuándo es persistente una agresión? Bueno, desde mi punto de vista eso se vincula con el fundamento individual de la legítima defensa. Una agresión será persistente, continuará siendo actual en la medida en que todavía sea posible actuar en defensa del derecho afectado por la agresión. Para eso, por supuesto, habrá que tener en cuenta el tipo de derecho, la naturaleza del derecho afectado por la agresión. Por ejemplo, ¿no? Cuando la agresión es una agresión contra la vida del agredido, una vez consumado el homicidio, una vez provocada la muerte, no es posible actuar en legítima defensa de la vida, porque no es un bien jurídico que pueda ser defendido, que pueda ser objeto de legítima defensa, ¿no? En todo caso, lo que habrá contra el agresor que causó el homicidio es el ejercicio legítimo del derecho a la aprehensión, pero no el ejercicio de la legítima defensa. En cambio, en otros derechos o bienes jurídicos diferentes, como la propiedad, es posible perfectamente continuar ejerciendo la legítima defensa, es decir, ir en restitución del bien jurídico incluso después de consumado el ataque, después de consumado el supuesto delito que implica llevar a cabo la agresión, ¿no es cierto? Por lo tanto, insisto, una agresión seguirá siendo actual en la medida en que todavía siga siendo posible actuar en defensa del derecho afectado por la agresión. Creo que estos parámetros tienen que ser tomados en cuenta específicamente con relación a agresiones que se producen en contextos de violencia doméstica, ¿no es cierto? En primer lugar, creo que es importante marcar que cuando existe un contexto de violencia doméstica, esto no es que sea el 100% de los casos así, pero usualmente, los casos de violencia doméstica no aparecen como casos de violencia aislada, sino que aparecen como casos de violencia prolongada, reiterada, continuada en el tiempo. Es decir, la violencia doméstica por lo general es una violencia cíclica, es decir, se va repitiendo a través de ciclos de violencia y se va prolongando en el tiempo. Esto es muy importante entenderlo para hacer unas aclaraciones fundamentales a los fines de entender cómo debe funcionar la actualidad de la agresión en supuestos de legítima defensa producidos en contexto de violencia doméstica. Pues bien, lo que más me interesa fundamentalmente destacar es que cuando existe un contexto de violencia continua y permanente, en realidad, si uno lo piensa bien, se pueden diferenciar distintas situaciones. Es decir, por un lado tenemos una o más agresiones individuales y concretas contra derechos específicos como la vida, la integridad física, la libertad sexual, la propiedad. Es decir, en la medida que se produzcan ataques contra la vida, ataques contra la libertad sexual, ataques contra la libertad ambulatoria, ataques contra la salud o contra el patrimonio, por ejemplo, un hurto o un robo, ¿no es cierto? Esos ataques van a constituir agresiones individuales contra la vida, la propiedad, la libertad, la integridad sexual. Pero cuando existe un contexto de violencia continua y permanente, cíclica, ¿no es cierto?, además de estas agresiones individualmente consideradas, también existe una agresión permanente y continua contra otro derecho de la mujer afectada, que es la tranquilidad psíquica, es decir, un aspecto fundamental de la libertad, reconocido por el derecho y reconocido por el derecho penal. Es más, es el mismo bien jurídico que se reconoce, por ejemplo, a través de los delitos de amenazas coactivas o amenazas simples, ¿no? Es decir, se reconoce dentro de la libertad como bien jurídico, como derecho susceptible de protección, a lo que se conoce como la libertad psíquica, es decir, el derecho a vivir con tranquilidad, ¿no es cierto? Es decir, en los casos de violencia doméstica continua, permanente, cíclica, insisto, además de haber una agresión o muchas agresiones concretas contra la vida, la salud, la libertad, la integridad sexual, existe una agresión permanente y continua contra otro derecho, que es la tranquilidad psíquica de la mujer víctima. Es lo que las convenciones internacionales
aluden como el derecho a una vida libre de violencia, ¿no es cierto? Esto es muy importante entenderlo, porque no solamente se puede actuar en legítima defensa de la vida, de la salud, de la integridad física o de la libertad sexual en los momentos en los que se provocan estos ataques, sino que también es posible actuar por vías de hecho, es decir, ejercer la legítima defensa para defender ese derecho vulnerado a la tranquilidad psíquica de la víctima. La víctima, en contextos de violencia doméstica, tiene derecho a poner fin a esa situación de sometimiento y de coacción en la que se encuentra inmersa. Es decir, digamos, estos contextos de violencia cíclica, permanente y continua implican claramente una situación de sometimiento, una situación de coacción permanente, y la persona afectada, la mujer afectada, tiene derecho a poner fin a esa situación de coacción o de sometimiento, independientemente del derecho a reaccionar cada vez que se produce una agresión individual contra otro de los derechos que mencioné. Esto es muy importante entenderlo entonces a los fines de la actualidad, porque ustedes saben que el caso discutido de legítima defensa en contexto de violencia doméstica se produce justamente en algunas situaciones extremas en que la mujer víctima termina ejerciendo la legítima defensa justamente en un momento en el cual no existe un ataque actual por parte del agresor. Bien, lo que quiero marcar es que si bien no hay un ataque actual contra la vida o la integridad física, sí sigue habiendo una agresión actual contra la tranquilidad psíquica, y ese derecho también puede ser susceptible de ser defendido a través de la legítima defensa. El segundo requisito de la legítima defensa es la necesidad racional de la defensa. También me parece importante hacer algunas aclaraciones para ver cómo se traduce este requisito en supuestos de agresiones producidas en el marco de violencia doméstica. En primer lugar, es importante definir qué se entiende por necesidad racional de la defensa. Sintéticamente podemos decir que una defensa es necesaria, es decir, que el medio de defensa es un medio racionalmente necesario, cuando el agredido, de todos los medios disponibles para la defensa, utiliza el menos lesivo, es decir, el menos lesivo para el agresor. Repito el concepto. Una defensa será necesaria cuando de todos los medios disponibles y efectivos para la defensa, el agredido utiliza el menos lesivo para el agresor. Es importante hacer algunas aclaraciones básicas para que se entienda cómo funciona este concepto dogmático de necesidad de la defensa. En primer lugar, y esto es fundamental, y me remito a lo que dijimos al comienzo respecto del fundamento de esta causa de justificación, el derecho, el Estado, no puede de ninguna manera exigir al agredido que acuda o que recurra a medios inseguros de defensa. Es decir, esto sería frustrar los fundamentos de la legítima defensa. No hay nada que permita decir que el agredido debe acudir a mecanismos no eficaces, no seguros de defensa. Es decir, no corresponde exigir en este análisis de necesidad racional de la defensa la posibilidad de emplear medios de defensa inseguros. En segundo lugar, en la legítima defensa no se exige el deber de eludir la agresión. No hay ningún deber jurídico de evitar el ataque. Es decir, no hay ninguna disposición que permita sostener que para que haya legítima defensa, el agredido no debe poder evitar el ataque. Es decir, insisto, sobre esto existe consenso en la dogmática, ¿no? En tercer lugar, la intervención de terceros en defensa del derecho afectado, y entre los terceros incluyo también a la autoridad, por ejemplo, la intervención de un policía o un miembro de fuerza de seguridad, constituye en rigor de verdad un medio más de defensa al alcance del agredido, de la persona agredida. Por lo tanto, no siempre será un medio eficaz. Habrá que ver si el acudir a la autoridad constituye o no un medio eficaz de defensa. Si el recurrir a la autoridad es un medio eficaz, eso corresponde a exigir, por supuesto, y no se podrá actuar por vías de hecho. Pero si el acudir a la autoridad no es un medio eficaz de defensa, tampoco hay ningún argumento jurídico para exigirle a la persona agredida que acuda a la autoridad cuando eso va a frustrar la posibilidad de su defensa. Y por último, para entender cómo funciona este requisito, hay que repetir lo que ya venimos diciendo desde el principio, y que en la legítima defensa no se exige de ninguna manera un análisis de proporcionalidad de los derechos o de los bienes jurídicos involucrados. Es decir, la legítima defensa no es un estado de necesidad. No corresponde ponderar si el daño que el agredido causó al agresor era menor o mayor que el daño que el agresor iba a ocasionar.
no forma parte ese análisis del requisito de la legítima defensa. Así, muy sintéticamente presentado, el requisito de la necesidad racional de la defensa, es necesario trasladarlo entonces a los casos en los que existe legítima defensa en contextos de violencia doméstica. Y quiero destacar entonces primero, cuando se producen agresiones ilegítimas en contextos de violencia doméstica con los alcances a los que hicimos referencia antes, no corresponde, es decir, repito los mismos conceptos que dijimos antes, que dijimos recién, pero llevados al problema de la legítima defensa en contexto de violencia doméstica. No corresponde exigir proporcionalidad en la reacción. ¿Esto qué significa? Que la mujer afectada, que la mujer agredida puede recurrir a las defensas que sean necesarias para el resguardo de sus derechos, incluso cuando ello implique causar un menoscabo, un daño desproporcionado en el agresor. Por ejemplo, incluso cuando sea necesario provocar la muerte del agresor para terminar con esa situación de sometimiento. En segundo lugar, no se puede exigir, no corresponde exigir equivalencia o proporcionalidad de los instrumentos. Es decir, tampoco la legítima defensa requiere una equivalencia entre el instrumento que utiliza el agresor y el instrumento que utiliza el agredido. En absoluto. Es perfectamente legítimo y posible defenderse contra un ataque de un agresor desarmado empleando un arma. Es decir, la mujer afectada puede perfectamente defenderse con un arma de fuego, por ejemplo, contra una agresión de una persona desarmada. No necesariamente el que el agresor se encuentre desarmado implica que la mujer agredida no pueda emplear un arma en su defensa. Porque a veces el empleo del arma es el único medio seguro y eficaz de defensa. Ya dijimos recién que el Estado no puede imponerle a la persona agredida el acudir a mecanismos de defensa no eficaces o no efectivos, ¿no es cierto? No se puede negar tampoco en la legítima defensa de la mujer afectada con el simple argumento de que, por ejemplo, esa mujer hubiese podido irse del domicilio donde se encontraba el agresor. Porque ya dijimos recién, en la legítima defensa no existe el deber de huida, no existe el deber de evitar la confrontación o de evitar la agresión. Si la mujer decide continuar conviviendo con el agresor, eso de ninguna manera puede constituir un argumento para negar el ejercicio de la legítima defensa, ¿no? Y por último, ¿no es cierto?, tampoco se puede exigir siempre el recurso o el acudir a la autoridad. Esto es muy importante entenderlo justamente en los casos en los que la mujer reacciona para proteger no solo su vida o la salud en el momento que se produce el ataque, sino para proteger el otro aspecto de agresión al que hicimos referencia antes, su tranquilidad psíquica. Pensemos en casos reales que han ocurrido. Una mujer que ha hecho numerosa cantidad de denuncias, que ha recurrido al Estado numerosa cantidad de veces, que el Estado ha aplicado ineficazmente mecanismos de protección o medidas cautelares que no han servido para que el agresor continúe con ese ciclo de violencia y continúe con esa situación de sometimiento. Pues bien, vuelvo a decir lo mismo que dijimos recién, no existe ningún argumento legal para exigirle a esa mujer que una vez más vaya a la autoridad. Si el recurrir a la autoridad ya deja de ser un medio eficaz de defensa, entonces la mujer agredida puede actuar por vías de hecho. En tercer lugar, sabemos todos, para que haya legítima defensa no tiene que haber provocación suficiente de la persona agredida, ¿no es cierto? Sobre esto podríamos hablar muchísimo tiempo, ¿no? Pero simplemente me interesa hacer algunas aclaraciones básicas para entender cómo debe funcionar este requisito y sobre todo cómo, no, digamos, por qué motivo no debe ser mal interpretado, ¿no? Veamos. Para que una provocación excluya el derecho a ejercer la legítima defensa, esa provocación debe cumplir dos requisitos fundamentales. En primer lugar, la conducta del provocador, la conducta de quien provoca, debe ser una conducta jurídicamente desaprobada, es decir, una conducta que no resulte ajustada a derecho. Si la conducta no es jurídicamente desaprobada, ya no puede ser considerada una provocación. Y en segundo lugar, para hablar de provocación suficiente, además de esto, es decir, además de que estemos ante una conducta jurídicamente desaprobada, es necesario que la reacción del provocado, o sea, que la reacción del provocado es la agresión, ¿no?
que la reacción del provocado resulte previsible en el caso concreto, es decir, objetivamente previsible en el caso concreto. Ahí aplicamos los estándares de previsibilidad objetiva que se manejan en la dogmática penal, es decir, criterios, el estándar medio, ¿no? Teniendo en cuenta los conocimientos medios más los conocimientos especiales del autor. Insisto, son dos requisitos. Que la conducta del provocador que da lugar a la agresión sea una conducta jurídicamente desaprobada y al mismo tiempo que la reacción del provocado constituya una reacción previsible. Que sea previsible que esa conducta del provocador genere como consecuencia la agresión ilegítima. Estos criterios deben ser aplicados también a los casos que estamos analizando, es decir, a casos de legítima defensa en contextos de violencia doméstica. Por lo tanto, no puede ser de ninguna manera considerado una provocación suficiente aquello que no resulta contrario a derecho. Por ejemplo, la sola circunstancia de que la mujer víctima plantee poner fin al vínculo o a la relación de pareja, de ninguna manera puede ser entendido como una provocación suficiente de la legítima defensa. El cuestionar actitudes de su pareja no puede ser entendido como una provocación suficiente. La forma de vestir de la mujer agredida no puede ser entendida como una provocación suficiente. El no abandonar el lugar en el que convive con el agresor violento no puede ser entendido como una falta de provocación suficiente, porque constituyen conductas conforme a derecho. Hasta es discutible, o sea, ni siquiera en mi opinión podría ser considerada una provocación suficiente el acto de infidelidad matrimonial. En el Código Penal argentino, en el Código Civil argentino, por ejemplo, la fidelidad ya dejó de ser un deber, entre comillas, jurídico, sino que es, en todo caso, un deber moral. Entonces, insisto, si decimos que la provocación suficiente requiere que se lleve a cabo una conducta jurídicamente desaprobada, entonces nada de esto que mencioné puede ser una provocación suficiente que excluya entonces el derecho a la legítima defensa de la mujer agredida. Y además de eso, en cuanto a la previsibilidad de la reacción, bueno, por supuesto, no cualquier provocación antijurídica, digamos, va a excluir el derecho a la legítima defensa, sino que solamente se excluirá el derecho a la legítima defensa aquella provocación antijurídica que genera, insisto, como consecuencia previsible a la agresión legítima, que es lo que da lugar a la legítima defensa, ¿no? Y por último, una última reflexión que parece también fundamental, tiene que ver con las llamadas restricciones a la legítima defensa. Algunos han llamado las restricciones ético-sociales al derecho a la legítima defensa. Me interesa detenerme en un supuesto particular, ¿no? Es decir, todos sabemos que existe una posición dogmática bastante difundida, que entre las llamadas restricciones a la legítima defensa se incluye un supuesto particular que nos interesa especialmente para el caso que nos ocupa. Es decir, existe una opinión difundida que considera que la causa de justificación de la legítima defensa debe ser restringida en casos en los que existe un vínculo entre el agredido y el agresor, entre la persona agredida y el agresor. ¿Cómo se fundamenta esta restricción? Es decir, la mayoría de los autores dicen, bueno, en realidad, cuando el agredido es garante del agresor, cuando la persona agredida es garante del agresor, entonces, se sostiene mayoritariamente, hay que restringir la legítima defensa, porque existe de alguna manera una combinación entre un derecho y un deber. Es decir, cuando el agredido es garante, por un lado tiene el derecho a defenderse, y al mismo tiempo tiene el deber de resguardar los bienes jurídicos del agresor. Entonces, según esta concepción bastante difundida, de esa combinación entre derecho y deber, se desprende la limitación a la legítima defensa. Esto es muy importante porque, fíjense, esta concepción dogmática ha llevado a entender que la legítima defensa tenía que ser reducida justamente en los casos que estamos analizando. Cuando la mujer víctima se defiende contra una agresión de su cónyuge, de su pareja, de su cónyuge conviviente, según esta posición, ¿no? Como ella es garante del agresor, entonces hay que reducir el derecho a la legítima defensa. Pues bien, a mí me parece que esta restricción debe ser suprimida,
que esta restricción no tiene un verdadero fundamento legal, es decir, que no debe sostenerse la restricción a la legítima defensa basada en el vínculo entre el agredido y el agresor, que no puede sostenerse la restricción a la legítima defensa basada en el supuesto deber de garante de la mujer agredida con respecto al agresor. Fíjense, me parece que hay que tener en cuenta lo siguiente. Ese supuesto deber de garante se deriva o se infiere del Código Civil, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la República Argentina establece entre cónyuges o convivientes, ¿no?, el deber de asistencia. El deber de asistencia, el deber de solidaridad, ¿no es cierto? Claramente hay un deber de asistencia y de solidaridad en relaciones conyugales o en relaciones de pareja, ¿no es cierto? Pero fíjense, de ninguna manera, es decir, en mi opinión, no existe ninguna disposición para entender que este deber de asistencia y de solidaridad que existe en esta clase de vínculos se traduzca o se pueda traducir en una restricción al derecho a la legítima defensa. Porque si uno lo piensa bien, en estos casos es el propio agresor, el propio sujeto que ejerce violencia doméstica, quien en realidad está violando él de entrada ese deber de solidaridad, de respeto, de asistencia y de no agresión. Es decir, al llevar a cabo el acto violento, ¿no es cierto?, es él el que en primer lugar viola ese deber propio del vínculo, y por lo tanto no parece razonable que luego entonces el agresor pueda escudarse en el mismo deber o en el mismo principio que él está violando con la agresión. Desde mi punto de vista, este deber de garante, este deber de asistencia que se tiene en estos vínculos de relación de pareja, tiene otro sentido, ¿no? Por ejemplo, si el cónyuge se descompone, si el cónyuge sufre un accidente, por supuesto que la mujer se encuentra obligada a brindar la asistencia, a llamar a un servicio de emergencia. Es decir, es un deber de asistencia, es un deber de garante frente a determinados peligros, pero que de ninguna manera puede alcanzar, de ninguna manera puede mantenerse ese deber de garante precisamente cuando nos encontramos ante una agresión producida en el marco de un contexto de violencia doméstica. Por eso, desde mi punto de vista, hay que suprimir directamente esta restricción y en todo caso deberíamos quedarnos con la restricción generalmente admitida para la legítima defensa, que tiene que ver con agresiones de bagatela o agresiones insignificantes, con casos de manifiesta desproporcionalidad en función de la poca importancia que tiene la agresión, que eso sí podría servir como un corrector a la legítima defensa para cualquier situación. Pero insisto, me parece que hay que ver con ojos muy críticos esta postura muy difundida de que precisamente en las relaciones de pareja hay que restringir la legítima defensa porque, en mi opinión, ese deber de garante que la mujer tiene con respecto a su pareja no rige, queda completamente desplazado en los casos en los que precisamente ha sido el agresor quien dio origen a la situación. Es decir, repetimos lo del comienzo, la legítima defensa tiene origen en la propia voluntad antijurídica del agresor, entonces el agresor debe asumir los costos de su propia decisión contraria al orden jurídico. En conclusión, creo que estos casos de legítima defensa producidos en contextos de violencia doméstica se pueden resolver satisfactoriamente aplicando los estándares dogmáticos generales de la causa de justificación de la legítima defensa. Pero para eso, por supuesto, creo es imprescindible partir de un alcance adecuado de sus requisitos. Es decir, me parece que si uno parte adecuadamente de los requisitos y de la esencia de la legítima defensa, entonces sí, me parece, puede resolver convincentemente los casos que estamos analizando, los casos de agresiones producidas en contextos de violencia doméstica. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Javier. Es bastante interesante esta postura respecto del ejercimiento de la legítima defensa en casos de violencia de género, pues a mi consideración parece mucho más, digamos que amplios o flexibles los requisitos que se establecen para la legítima defensa común. Es decir, cuando una persona puede ejercer su legítima defensa como causa de justificación a pesar de que no esté constante o evidente una agresión en ese momento. Entonces yo creo que sí es de bastante análisis. Ahora, tenemos una pregunta, y yo creo que va en referencia a este mismo aspecto. Y uno de los participantes, su inquietud es la siguiente. Es decir, una acción
premeditada dentro de un círculo de violencia o círculo de agresión, puede considerarse como legítima defensa como tal, es decir, esa preparación de un acto lesivo en contra de un agresor. Sí, a ver, depende de qué se entienda por preparación. Pero digamos, lo primero que quiero aclarar es que esto muchas veces genera confusión, ¿no? Es decir, que la conducta sea dolosa o que el hecho sea planificado no es incompatible en absoluto con la legítima defensa. O sea, la legítima defensa justifica acciones dolosas también. O sea, no es incompatible la legítima defensa con el dolo. Entonces, digamos, que la mujer en casos extremos, planifique la reacción y actúe con dolo directo, con planificación, con premeditación, si quieren, no siempre es un impedimento para poder plantear un caso de legítima defensa. Porque pensemos que esto puede ocurrir en casos extremos en los que la mujer ya no encuentra salida para terminar con esa situación de sometimiento. Pensemos casos reales que han habido en la jurisprudencia de muchos de nuestros países, ¿no? Casos donde está acreditado, ¿no?, que hubo muchos episodios de violencia física, de violencia verbal, es decir, que la mujer continuamente recurrió a la autoridad y en realidad todas esas denuncias que hizo no provocaron sus efectos. ¿Por qué motivo se le va a negar a la mujer esa decisión de reaccionar dolosamente, incluso premeditadamente, contra su agresor permanente y continuo? ¿Por qué le vamos a pedir que vaya una vez más a acudir a un medio que ha resultado ineficaz? Por lo tanto, en mi opinión, ¿no es cierto? Incluso si lo relacionamos con el problema del aspecto subjetivo de las causas de justificación, o sea, que se planifique la legítima defensa, que se actúe dolosamente para evitar la agresión, no es una situación incompatible con la legítima defensa, ¿no? Perfecto. Ahora, otra pregunta que te están planteando, Javier, es si debería hacerse un ejercicio de ponderación del bien jurídico sobre el vínculo expresado en el Código Civil. Supongo yo que es lo que manifiestan acá, porque estás para realizar una supresión de la legítima defensa, de lo que hablábamos respecto a ese vínculo de protección. Claro. Por eso, yo creo que no. Es decir, vamos a ver, si aplicamos la solución dogmática a la que hice referencia críticamente, bueno, el vínculo puede ser entendido como una causa para restringir la legítima defensa. En el sentido de decir, ¿en qué se traduce esta restricción? Muchos dicen que en estos casos, cuando por ejemplo existe una relación de pareja o de matrimonio entre agredido y agresor, muchos dicen hay que restringir la legítima defensa en el sentido de que en primer lugar corresponde exigir el deber de huida, cosa que dijimos no era exigible en la legítima defensa. Entonces la mujer, según este criterio, ¿no?, la mujer debería primero intentar irse, digamos, irse del lugar donde está el agresor, por ejemplo. Entonces, esto, ojo, un primer argumento sería, usted en realidad no puede invocar la legítima defensa porque podría haberse ido, ¿se entiende? Cosa que en la legítima defensa no se exige, porque ya dijimos recién, no hay deber de huida, fíjense. El irse, el escaparse de la agresión no es defenderse. Y la legítima defensa permite defenderse, no escaparse. Entonces, bueno, quienes consideran que hay que restringir la legítima defensa, entonces dicen, bueno, corresponde exigir el deber de huida, y además dicen, bueno, en caso de no poder huir, no se puede causar menoscabos absolutamente desproporcionados, daños desproporcionados en el agresor. Bueno, a mí me parece que esto no lo veo críticamente, es decir, no se puede exigir esto. No se puede, en mi opinión, hay que borrar directamente esta restricción. Hay que borrarla, porque esa posición de garante no tiene entidad para fundamentar una restricción de la legítima defensa. Insisto, la posición de garante se tiene si hay un peligro que afecta al marido, digamos, pero no para resguardar al marido de su propia agresión. Claro, y justamente, o sea, la inquietud que ya se me viene personalmente a mí es, o sea, ¿cómo plantear una línea objetiva en relación al ejercicio de la legítima defensa y una agresión que no ha sido expresada en cierta manera de una forma grave o constatable? Es decir, por ejemplo, un círculo de violencia en relación a una violencia psicológica. Por supuesto. Y todo eso se despierta una lesión, por ejemplo, a la integridad física o incluso a la vida de una. ¿Cómo podemos plantear una cuestión objetiva de valoración en referencia a ese ejercer esa legítima defensa? Por supuesto que ofrece mayor esfuerzo probatorio, es decir, ofrece un análisis un poco más profundo de la cuestión, pero por supuesto que puede haber casos en los que se demuestre perfectamente que la mujer se encontraba
en una situación de sometimiento. Habrá que, ya esto es casuístico, no hay que ver el caso concreto, pero ya te digo, si tenemos, por ejemplo, un caso en el que la mujer hizo durante muchos años, de lo que yo, dos como casos concretos digamos, que conozco de reales, casos reales, ¿no? Una mujer víctima que durante 2 años estuvo sometida a reiteradas conductas de agresiones, y donde se hicieron innumerables denuncias, las denuncias no avanzaban, el Estado aplicaba, digamos, mecanismos de protección que resultaban ineficaces. Por ejemplo, se disponían prohibiciones de acercamiento o de contacto que eran sistemáticamente violadas por el agresor. Bueno, llega un momento donde no se le puede exigir a la víctima una vez más, ¿no es cierto?, que acuda ante el mismo Estado que ha resultado ineficaz. Entonces, esto es casuístico, por supuesto, pero para lo que yo estoy planteando, esta idea de entender la actualidad de la legítima defensa, no solo con, digamos, en perspectiva de la vida o la integridad física o la libertad sexual, por ejemplo, de la mujer afectada, sino de la tranquilidad psíquica, del derecho a poner fin a esa situación de sometimiento. Bueno, esto es casuístico y hay que analizarlo en el caso concreto. En el caso debe surgir esa situación de sometimiento. Para esto, por supuesto, hay que tener en cuenta lo que sostienen los testigos. Muy importante tener en cuenta el contexto de violencia doméstica, la cantidad de hechos que han sucedido. Bueno, hay un montón de indicadores que permiten apreciar, incluso también se hacen pericias psicológicas que permiten también dar un poco de claridad respecto de la situación de sometimiento en que se encuentra la mujer, ¿no?